Dios, a través de la historia, ha usado a diferentes hombres que han sacudido el cristianismo de su época. Hoy les voy a hablar de George Fox. Nació en julio de 1624 en Leicester City, Inglaterra. Sus padres fueron Christopher Fox y Mary Lago. Su esposa, Margaret Fell, con quien se casó en 1669. Fue conocido como el predicador del Espíritu. Fue uno de los grandes reformadores porque llevó a la iglesia a otro nivel. Enseñaba Romanos 8:14, que dice: todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son llamados hijos de Dios. Usó este versículo para dar a conocer que es muy importante la guía y ayuda del Espíritu Santo en la vida de cada persona, y que Él a su vez ayuda a interpretar la Escritura. También enseñaba que un cristiano es aquel que ha conocido verdaderamente a Cristo y que esta persona tiene una vida santa y recta. Esto era totalmente desconocido en esta época, por eso hubo una gran revolución. Pero fue una gran revelación que Dios le dio para dar a entender que tocaba dar un cambio y dejar la religiosidad que se veía en muchos ministros de su época. Fox pagó un alto precio. Estuvo preso varias veces. Pero en 1643 tuvo un llamado profético y tomó conciencia de la hipocresía y liviandad moral que había en ese entonces. Él apartaba tiempo para orar y leer la Biblia. Tomó 4 resoluciones. Primera, vivir una vida pura y recta. Segunda, ser fiel en todas las cosas. Tercera, cumplir siempre su palabra. Cuarta, no cometer excesos en comida ni en bebida. Se daba cuenta que los religiosos que conocía eran libertinos, hipócritas y engañosos, y que ocupaban sus cargos por su educación y no porque tuvieran un llamado especial de parte de Dios, y esto le preocupaba bastante. Una noche en oración se dio cuenta que si había alguna esperanza para el mundo, debía provenir de la generación más joven, porque los mayores estaban muy encasillados en sus formas y se necesitaba personas que proclamaran la vida de Dios. Fue radical en extender el Evangelio. Es reconocido también como líder de la Reforma Radical y combinó el espíritu con la palabra, o sea, cruzó las mentalidades calvinistas y religiosas, creando un estilo de vida posible para todos los que creían, y preparó el camino para los ministros de los siglos XVIII y XIX. Debido a su relación con el Espíritu Santo, los amigos revolucionaron muchos aspectos del cristianismo que estaban adormecidos y olvidados. Fueron unos de los primeros grupos en ayudar y alentar los ministerios femeninos, y apoyaban a las mujeres que enseñaban la palabra de Dios en ese entonces. Fue uno de los primeros grupos de su época que echaban fuera demonios, sanaban enfermos y hacían guerra espiritual por el poder de Dios, lo que provocó una gran revolución. George Fox escuchó la voz de Dios que hablaba a lo más profundo de su corazón y se dio cuenta que había sido llamado a caminar por un sendero diferente. Y se fue de su casa para vagar por su país y encontrar respuestas a sus preguntas. Entonces se dirigió a Londres y buscaba a un creyente que fuera genuino
pero no encontró respuesta a esas preguntas que tanto se hacía. Su ministerio era profético y un profeta debe dar la palabra y dejar el resultado en las manos de Dios. Foss sentía esta angustia profética. Su primera revelación fue el nuevo nacimiento. En 1644 regresó a su casa, pero se negaba a asistir a la iglesia de su niñez porque estos eran presbiterianos. Entonces se retiraba a una colina para meditar acerca de la palabra de Dios. Su segunda revelación fue la verdadera autoridad. Un verdadero ministro había nacido de nuevo y escudriñaba las escrituras. Sentía ese llamado en su corazón y solo Dios es el que ordena. La tercera revelación, las casas con campanarios. Decía que Dios no tenía necesidad de una estructura material y especial. El templo consistía en creyentes de carne y hueso que habían experimentado el nuevo nacimiento y buscaban siempre la guía y dirección del Espíritu Santo. La cuarta revelación, el Espíritu Santo es el que enseña y se debía combinar el Espíritu con la palabra. Foss siempre buscaba a los descontentos y afligidos. Él se preocupaba por la salvación y no por los sentimientos de las personas. Prefería herir con la verdad y no condenar a las personas. Y si los pecadores se convertían, eso era lo máximo para él y lo hacían sentir un hombre de éxito. Él cuestionaba a los comerciantes y los observaba para que fueran justos. A los médicos les decía: ¿inventas las enfermedades o son reales para quitarle el dinero a la gente? A los abogados les decía: si fueres juez, ¿aplicas la ley correctamente? Tanto que muchos temblaban cuando le veían venir. Era impresionante cómo Dios usaba a este hombre. Decía también que cualquier guía que diera el Espíritu Santo sería confirmada por la palabra. Esta revelación era revolucionaria para su época por dos motivos. El primero, los clérigos afirmaban que solo ellos podían interpretar la Biblia y usaban el control legalista. Y la segunda, el pueblo había sido dividido en clases. Esto significaba que los ciudadanos de clase baja no tenían como gran influencia social y los clérigos y las clases altas se burlaban de ellos. Pero Foss decía que cualquier persona podía escuchar de Dios y ser enseñada por él. Foss iba también a reuniones políticas, pero aprovechaba para predicar el evangelio y presentaba quejas sociales para dar una respuesta basada en la palabra de Dios y el Espíritu Santo. Además, Foss atacaba los males y dolencias de la sociedad. Como todo gran reformador, sabía cómo integrar la autoridad en diferentes áreas: política, social y espiritual. Decía que el gobierno debía tocar todas las necesidades humanas al trabajar en la reforma de los corazones, y así facilitaban la reforma política y social. Foss llegó a sufrir de una depresión severa que lo dejó profundamente turbado y perdió su vista. Su esposa Margaret fue encarcelada. Luego de su recuperación llegó a Inglaterra y poco después murió su madre y Foss comenzó a sentirse muy débil. Los cuáqueros habían perdido influencia. George Foss murió el 13 de enero de 1691 en Londres.